Dios les bendiga en esta tarde, amado pueblo de Dios. Hoy continuamos con la tercera lección acerca de enseñanza sobre el reino de Dios. El tema de hoy es: el reino se ha acercado. Y comenzamos leyendo Isaías capítulo 40, versículo 3 al 5. Voz que clama en el desierto, preparad a Jehová, enderezad calzada en la soledad, a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. También encontramos en Malaquías capítulo 3, verso 1, que dice: He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué tremenda es la palabra del Señor, mis amados hermanos. También encontramos otra escritura en Lucas capítulo 1, verso 76 en adelante, y dice: Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con quien nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Qué tremendo es cómo se describe proféticamente la venida del profeta Juan Bautista. Qué tremendo es cómo la palabra nos anuncia que va a venir una voz que clama, uno que prepara el camino para la venida del Mesías. También encontramos en Lucas capítulo 3, del verso 2 al 6, dice: Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región antigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Qué tremendo cómo en este verso se nos habla acerca del ministerio de Juan, de lo que él iba a realizar. Hubo quienes pensaron, al ver la tremenda unción de Juan Bautista para el arrepentimiento de pecados de todo el pueblo, que Juan era el Cristo. Pero Juan fue totalmente honesto al hacerles saber que él solamente era la voz que anunciaba su venida. Qué tremendo entender que en Juan Bautista vemos la unción profética, que es siempre primero que la unción apostólica. Porque la unción profética rompe, allana el camino,
pero la unción apostólica establece y siembra la manifestación del reino. En el verso 15 del capítulo 3 del Evangelio de Lucas dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Qué importante que nosotros entendamos esto. Juan sabía que él era el mensajero, la voz profética del desierto. Él sabía que su ministerio era provocar el arrepentimiento. Y en Mateo capítulo 3, verso 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué tremendo, porque vemos que en Juan, como decía, hay una unción profética. Esa unción profética anuncia que el reino de Dios se ha acercado. Pero en Jesucristo, el Mesías, hay una unción apostólica que pudo decir: el reino entre vosotros está. Entonces, qué tremendo, porque vemos que son como dos etapas de la manifestación del reino. Una que provoca tremendo avivamiento de salvación, con una palabra poderosa. Dice otra escritura que les decía: generación de víboras. Los exponían a sus pecados, pero ellos lo recibían porque no era algo carnal, era algo espiritual. Debido a que Juan confrontó también a Herodes con su pecado, muy pronto fue apresado. Herodes adulteraba con Herodías, su cuñada, mujer de Felipe, su hermano. Qué tremendo que aquí el que anunciaba que el reino estaba cerca se equivocó y comenzó a confrontar al rey. Y aunque si bien es cierto, era verdad, tal vez su mensaje no era para el rey, era para aquel pueblo que había venido a las orillas del Jordán y se había bautizado por arrepentimiento de pecados. En Mateo 4, verso 12 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dejando a Nazaret, y vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué tremendo que cuando terminó la anunciación de Juan, comenzó otra etapa. La etapa en que se cumplían las profecías anunciadas acerca del Mesías. Y mientras Juan estaba en la cárcel, se enteró de las cosas sobrenaturales que acontecían a través del ministerio de Jesús. Y en Mateo capítulo 11, verso 2 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo,
le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Qué tremendo como Jesús le dice a Juan: son 2 dimensiones del reino. Lo que se oye, que es la enseñanza, y lo que se ve, que son las señales, tales como que los cojos anden, los ciegos oigan, los sordos oigan, los ciegos vean. Y además, la clara evidencia de la manifestación de que el reino de Dios estaba cercano, lo cual Juan mismo había anunciado. Esa era la forma como Juan podía entender y reconocer que Jesús era el Mesías prometido y que el reino de Dios estaba manifestado a través de él. Qué importante es que nosotros entendamos esto, mis amados. Qué importante es que nosotros comprendamos que hay como 2 niveles, viéndolo desde esta óptica: la anunciación del reino, la predicación con la evidencia de la salvación, el milagro más importante, que tiene que ver con el destino eterno de quien ha sido salvado, de quien se ha arrepentido de sus pecados, y el nivel de lo que llamamos la sobrenaturalidad de Dios, cuando el poder y la unción de Dios obra cosas que solamente Él puede obrar. Entonces es enseñanza más manifestación. En Marcos capítulo 12, verso 32 dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, toda el alma y todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Qué tremendo era que a unos maestros de Israel hacían preguntas para poder entender el ministerio de Jesús. Por eso es que hay algunos de ellos que creyeron en él y fueron salvos. Entonces aquí vemos otra pauta de esta enseñanza. Hay nivel donde los que son con un amplio conocimiento de la Escritura harán preguntas para poder evidenciar si aquella manifestación del reino es de Dios. También en Lucas capítulo 17, versículo 20 dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Qué maravillosa respuesta. No es solamente la enseñanza, sino
la enseñanza anunciada con la manifestación. Entonces quiere decir que el reino no viene con gran pompa, sino que vino a través de un hombre, Jesús de Nazaret, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Cristo. Pero en su ministerio público, solo Él transmitía en sus días la manifestación del reino. Para muchas personas en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el reino estuvo cerca, en medio de ellos, pero no fueron todos los que disfrutaron de tener el reino dentro de ellos, ya que solamente los que creyeron les fue dada potestad de ser llamados hijos de Dios, y usaremos el sinónimo hijos del reino. Esto después de Pentecostés, cuando el reino ya no estuvo con ellos, sino dentro de ellos. Qué tremendo es entender entonces, mis amados, que cuando nosotros tenemos la palabra y el reino está cerca, viene la manifestación de ese reino a través de nosotros. Cuando hay hechos sobrenaturales. Esto después de un derramamiento del Espíritu. Pero en el Salmo capítulo 8, versículo 3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. En la versión hebrea dice poco menor que Elohim. Por eso sigue diciendo, lo coronaste de gloria y de honra, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. A través del nuevo nacimiento, la simiente santa en nosotros, que es Cristo en nosotros, es el Rey del reino, que gobierna desde adentro, no desde fuera, es desde adentro. La espora o semen divino que estuvo en el Verbo de Dios en el principio, antes de la creación de todas las cosas, es la misma que operó en Cristo Jesús. Así también es la misma que habita dentro de los hijos del reino o la nueva creación. El reino se multiplica a través de la simiente. Dios domina sobre todos los reinos, el mineral, el vegetal, el animal, el humano, el angelical. La manifestación de ese reino invisible tiene que ver con ser luz para erradicar las tinieblas y la simiente de la maldad. Entonces, cada uno de nosotros, hijos de Dios, nacidos de nuevo, tenemos la misma naturaleza divina. Lo que necesitamos es entenderlo por revelación para poder manifestar así el reino. Y no solamente anunciar como Juan, el reino está por venir, sino establecer la manifestación de ese reino. Mis amados, sean bendecidos en esta hora. A la hora que ustedes vean esta transmisión, sea por la tarde, por la noche o en el transcurso del día.
Mil bendiciones.